La primera vez que vi las flotas alienígenas, casi me creí las mentiras. Pendían en órbita como dioses de acero, cada casco reluciendo de pulido, cada puerto de armas brillando como una estrella lista para incinerarnos. Sus naves no eran naves. Eran monumentos, vastos reinos flotantes envueltos en arrogancia. Casi podías oír su risa antes de que dispararan un solo tiro. Y quizá tenían razón al reírse. Nuestras naves, remendadas con tecnología anticuada y agujeros que aún mostraban las cicatrices de las guerras de la Tierra, parecían chatarra de desguace a la deriva en la oscuridad. El resto de la galaxia las llamaba ataúdes. Decían que la humanidad no tenía derecho a ascender a las estrellas, ni a atreverse a desafiar a especies que habían guerreado entre soles mucho antes de que abandonáramos nuestra cuna. Éramos infantes con armas, decían. Infantes jugando a la guerra. La risa resonaba en su canal, petulante y venenosa, como el sonido de alguien riéndose de un moribundo. Recuerdo estar de pie en la cubierta de observación del Resolute, viendo a nuestra flota arrastrarse en formación. Mis manos temblaban, no de miedo, sino por el peso de la rabia que oprimía mi pecho. Años de burla, años de insultos, años de ver la Tierra tratada como una colonia rota en lugar de un hogar. Pensaban que éramos débiles porque nuestras naves eran feas. Pensaban que éramos necios porque nuestras armas no eran refinadas, ni delicadas, ni civilizadas. Pero lo que la galaxia nunca entendió fue esto: nuestras armas no fueron construidas para impresionar. Fueron construidas para matar. El capitán pasó a mi lado, un hombre de rostro duro que había visto demasiadas guerras en casa como para molestarse en ocultar las cicatrices de su mandíbula. Ellos abrirán fuego primero, dijo, con voz plana. Siempre lo hacen. Le pregunté entonces en voz baja. ¿Crees que saldremos de esta? No me miró. Solo masculló. Depende de quien ría al último. Momentos después, la flota alienígena transmitió por todos los canales. Su almirante apareció, con la piel escamosa reluciendo bajo una armadura ceremonial, su voz destilando desprecio. Humanos, dijo, como si la palabra misma fuera inmundicia. Vuestras naves son un insulto al espacio mismo. Retírense ahora, y quizá permitamos que su mundo natal se pudra en paz. Nuestra flota permaneció en silencio. Ni una sola voz humana respondió. El alienígena sonrió con desdén, divertido por nuestra quietud. Muy bien. Si no se arrastran, entonces arderán. Sus cañones iluminaron el vacío. Fuego azul surcó la negrura. Una tormenta de energía destinada a aniquilar nuestra frágil línea. Sentí que se me hacía un nudo en el estómago cuando los primeros impactos sacudieron el Resolute. Los escudos aullaron. Las placas del casco se combaron. Las alarmas ulularon por los pasillos. La galaxia debía de estar riéndose entonces, viéndonos estremecer bajo la primera andanada. Pero entonces llegó el sonido. No de risa, no de rendición. Era el rugido profundo y atronador de los cañones. Del tipo que sacude los huesos y hace vibrar los pulmones. Cañones humanos. El Resolute disparó primero, no con rayos de luz bonita, no con ráfagas quirúrgicas de energía controlada. Disparamos proyectiles, kilómetros de acero envueltos en núcleos de uranio y tungsteno. El tipo de munición que la galaxia había abandonado hacía siglos por considerarla bárbara. Pensaban que las armas cinéticas eran anticuadas, ineficientes, primitivas. Olvidaron lo que esos proyectiles podían hacerle a un casco a corta distancia. La primera salva desgarró su crucero líder. Un momento era un coloso reluciente. Al siguiente, era un sol estallando, desgarrado de proa a popa. La explosión iluminó el vacío y, por primera vez en siglos, la galaxia guardó silencio. Luego dispararon más cañones humanos. Nave tras nave, andanada tras andanada, la negrura cobró vida con estelas de fuego y truenos. Nuestros supuestos ataúdes escupían muerte al vacío con furia implacable. Sus escudos no estaban diseñados para absorber impactos cinéticos. Su blindaje no estaba hecho para detener acero en bruto. Cada disparo resquebrajaba otro orgulloso monumento de arrogancia alienígena. Observé, atónito, cómo la risa se apagaba. No solo en sus voces, sino en sus ojos.
Los alienígenas que se habían burlado de nosotros, que nos habían descartado como insectos, ahora se revolvían en pánico mientras sus flotas eran destrozadas por la brutalidad humana. Y en ese silencio, mientras sus naves ardían, me di cuenta de algo. Ya no se estaban riendo. El silencio que siguió a la primera salva no fue de paz. Fue de incredulidad. El tipo de silencio que envuelve un campo de batalla cuando acaba de ocurrir lo impensable. Por un momento, casi lo sentí yo mismo. La vacilación, el débil susurro de la duda, la pregunta de si lo que acababa de ver era real. Una galaxia que había librado guerras durante milenios acababa de ver cómo una de sus naves más avanzadas era destrozada por un arma que consideraban obsoleta. Las armónicas de sus escudos ni siquiera habían sido diseñadas para soportar masa cinética. ¿Por qué lo harían? Nadie en sus flotas civilizadas disparaba trozos de metal. Disparaban rayos, lanzas, plasma, armas limpias, eficientes, hermosas. Se habían olvidado de la brutalidad del hierro y el acero, de la fea mecánica del impacto y la fuerza. Nosotros no lo habíamos olvidado. La Tierra se había estado ahogando en guerras mucho antes de que dejáramos la órbita. El Resolute se estremeció cuando otra salva alienígena golpeó nuestros escudos. Pero ya no tenía miedo. Algo había cambiado dentro de mí. La risa que se había burlado de nosotros, la arrogancia que había colgado de sus voces. Ahora había desaparecido. Podía verlo en los rostros de la tripulación a mi alrededor. El miedo había dado paso a algo más afilado. No exactamente alegría, no exactamente orgullo, algo más oscuro. Vindicación. Recarguen todas las baterías de proa. El capitán ladró, su voz resonando por el intercomunicador. Apunten a las naves de mando. Que lo sientan. Nuestros artilleros ya se le habían adelantado. La cubierta vibraba bajo mis botas mientras los cañones ciclaban. Gigantescos pulmones de metal tomando aliento antes de escupir destrucción de nuevo. Un latido después, otra oleada de proyectiles surcó el vacío. No eran elegantes. No necesitaban serlo. Se movían como rocas lanzadas por dioses, abriéndose paso a través de la línea alienígena con un hambre implacable. La segunda nave en caer fue aún más grande que la primera. Sus placas de blindaje se abrieron bajo el impacto. Trozos de casco fundido flotaban en el espacio como nieve ardiente. Vi las cápsulas de escape alienígenas dispersarse. Diminutos puntos de desesperación contra el telón de fondo de la ruina. Y supe, al igual que cada hombre y mujer a bordo de nuestras naves, que nadie volvería a reírse de nosotros. Pero la victoria no fue limpia. Nunca lo era. La represalia del enemigo nos golpeó como una tormenta. Sus rayos atravesaron dos de nuestros destructores más pequeños, partiéndolos en fragmentos de metal giratorio. Vi al Ticonderoga desintegrarse en la pantalla principal, las llamas brotando de sus heridas mientras su reactor entraba en estado crítico. Por un segundo, vi cuerpos humanos eyectados hacia la negrura, cayendo silenciosamente por el vacío. Mi estómago se retorció, la rabia y el dolor colisionando en mi pecho. No éramos invencibles. Cada cañón que disparamos tenía un precio, y se estaba pagando con sangre. Informe de estado, exigió el capitán. Escudos de proa al 40%, brechas en el casco en las cubiertas 6 y 8. Séllenlas. Sigan disparando. Su voz era de hierro, inquebrantable. Pero pude ver la tensión en su mandíbula, la forma en que su mano se aferraba a la barandilla. No estaba tranquilo. Estaba furioso. El almirante alienígena apareció de nuevo en la comunicación, su tono petulante ahora goteando veneno. Bárbaros, Siseo. ¿Os atrevéis a desafiar el orden civilizado de la galaxia con vuestro salvajismo primitivo? El capitán ni siquiera respondió. Solo dio la orden. Fuego. Y disparamos. Nuestras naves no eran rápidas. No eran gráciles, pero eran implacables. Cada andanada era un martillazo. Cada impacto, un recordatorio de que las guerras de la humanidad habían forjado armas construidas para la aniquilación. Los alienígenas intentaron adaptarse, sus formaciones se dispersaron, sus escudos se recalibraron, pero era demasiado tarde. Habían pasado siglos riéndose de la idea de las armas cinéticas.
Ahora no tenían defensa contra ellas. Recuerdo apoyarme en la consola, con los nudillos blancos, viendo cómo se desarrollaba la destrucción. No había belleza en ello, ni gloria, solo la cruda y fea verdad de la supervivencia. Cada nave alienígena que ardía era un monumento a su arrogancia y a nuestra desesperación. El Resolute tembló de nuevo, las alarmas chillando. Impacto directo. Motores comprometidos, gritó alguien. Me tambaleé, casi cayendo. El aire estaba espeso de humo y del mordisco acre de los circuitos quemados, pero aún así la voz del capitán lo atravesó todo. Mantengan los cañones calientes. Mantenemos esta línea. Y lo hicimos. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, aunque no pudieron ser más de unos minutos. El tiempo se estiró, deformado por la adrenalina y el terror. Cada segundo era una apuesta. Cada impacto podría haber sido el que acabara con nosotros. Pero a pesar de todo, nuestros cañones siguieron disparando. Entonces llegó el punto de inflexión. Uno de sus acorazados, una nave tan vasta que podría haber ocultado el cielo sobre la tierra, avanzó. Sus armas iluminaron la oscuridad con una furia cegadora, destrozando 3 de nuestros cruceros como si fueran de papel. Por un momento, el pánico se extendió por nuestra flota. Esa nave era un titán, un monstruo de guerra. Y si nos rompía, todo estaría perdido. Apunten a su acorazado, rugió el capitán. Todas las naves, concentren el fuego. Obedecimos. Los cañones del Resolute tronaron, unidos por cada nave superviviente al alcance. Un muro de proyectiles, misiles y balas de cañón de riel gritó a través del vacío, martilleando los escudos del acorazado. Durante unos momentos agónicos, aguantó. Su blindaje brilló. Sus barreras destellaron. Parecía inquebrantable. Entonces, con un sonido que sacudió los huesos de la nave, sus escudos colapsaron. La siguiente andanada se clavó en su corazón. El acorazado estalló en una cascada de fuego y escombros fundidos, su orgullosa estructura partiéndose como cristal bajo un martillo. La explosión iluminó la oscuridad por millas. Una estrella moribunda que marcaba el fin de su confianza. Nunca olvidaré el sonido en la sala de control cuando sucedió. No fueron vítores. No fue alegría. Fue un rugido bajo y gutural de rabia y triunfo combinados. Un sonido nacido de siglos de humillación. Finalmente respondido con fuego. La flota alienígena se rompió después de eso. Las naves se dispersaron, retirándose a la negrura, su disciplina destrozada. La orgullosa armada que se había burlado de nosotros, que había prometido reducir la tierra a cenizas, ahora huía de las mismas personas a las que habían llamado infantes. Pero el precio estaba escrito en toda nuestra flota. Docenas de nuestras naves habían desaparecido, sus restos a la deriva entre las estrellas. Miles de vidas humanas extinguidas en el silencio del espacio. Presioné mi frente contra el frío acero de la consola. Mi pecho pesado. La victoria no se sentía como una victoria. Se sentía como supervivencia comprada con dolor. El capitán se mantuvo erguido, su voz firme mientras daba la orden final. No persigan. Dejen que lleven su miedo de vuelta a la galaxia. Que recuerden lo que hicimos aquí. Sus palabras se posaron sobre mí como una sombra. Porque supe, tan seguro como todos los demás a bordo de esa nave, que la galaxia lo recordaría. Nunca volverían a reírse. Pero también supe que esto era solo el principio. La galaxia había visto nuestras armas. Habían visto lo que el acero humano podía hacer. Y ahora nunca dejarían de temernos. El miedo era un arma, pero también era una maldición. Me di cuenta entonces de que la guerra no había terminado. Solo acababa de empezar. Y la humanidad, con sus naves feas y todo, tendría que luchar por cada aliento que tomara entre las estrellas. La batalla había terminado, pero el espacio seguía ardiendo. Los restos flotaban como cadáveres en un mar sin fin. Fragmentos de casco, blindaje destrozado, armas astilladas. Escombros de ambas flotas flotaban silenciosamente. Un cementerio orbitando el planeta herido más abajo. No podías mirar a ningún lado sin ver los huesos de una nave. Los últimos fragmentos de hombres y mujeres que se habían mantenido firmes.
El Resolute cojeaba entre los restos, sus motores tosiendo, su casco lleno de heridas. Dentro, los pasillos olían a humo y sangre. Miembros de la tripulación yacían en camillas, los médicos corriendo de un cuerpo roto al siguiente. El sonido no era de vítores, ni de celebración. Eran gemidos, el siseo de los extintores, el sollozo de alguien que había perdido demasiado. Me senté contra un mamparo, mis manos aún temblando. Mi uniforme estaba chamuscado, y tenía cortes en los brazos que ni siquiera recordaba haberme hecho. La adrenalina se había disipado, dejando solo agotamiento y el peso de lo que había visto. Había visto morir a miles. Había visto a los llamados ataúdes de la Tierra demostrar ser monstruos. Y había visto la risa de la galaxia convertirse en silencio. Pero el silencio no era victoria. No realmente. El silencio era el espacio antes del siguiente grito. La voz del capitán crepitó por el intercomunicador. Todas las naves supervivientes, prepárense para las operaciones de recuperación. Busquen cápsulas, las nuestras y las suyas. No dejamos a nuestros muertos a la deriva. Cerré los ojos. Esa era la diferencia. Pensé que los alienígenas se burlaban de nosotros, pero dejaban atrás a sus caídos. Nosotros nunca lo hacíamos. Las horas se fundieron unas con otras mientras la recuperación continuaba. Pequeñas lanzaderas se movían entre los restos, recogiendo supervivientes y cuerpos por igual. Cada vez que abrían las puertas del hangar, vislumbraba el vacío. Acero retorcido, cadáveres flotantes, cápsulas de escape parpadeando débilmente. Algunas llevaban humanos, pálidos y heridos. Otras llevaban alienígenas, sus rostros congelados en terror. Los trajimos también. Enemigos, sí, pero vivos. Esa era otra diferencia. No necesitábamos mostrar piedad, pero lo hicimos. O quizá no era piedad. Quizá era algo más duro, un mensaje de que la humanidad podía matar, pero también que elegíamos cuándo parar. Cuando finalmente me arrastré de vuelta a la cubierta de observación, el capitán estaba allí, de pie con los brazos cruzados a la espalda. Su mirada nunca se apartó de los restos de afuera. Nunca olvidarán esto, dije en voz baja. Su mandíbula se tensó. Bien, que se ahoguen con ello. Vacilé. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos ahora? Se volvió para mirarme entonces, sus ojos duros como el acero. Ahora, hijo, nos preparamos para lo que viene. Porque, no te equivoques, volverán. Y la próxima vez no se estarán riendo, estarán enfadados. La ira es peor. Sentí la verdad de sus palabras en mis huesos. La galaxia no nos perdonaría esta humillación. Se reagruparían, planificarían, y volverían, más fuertes que antes. Nuestra victoria no había terminado la guerra. La había comenzado. Cuando la noticia llegó a la Tierra, la reacción fue complicada. Al principio, hubo conmoción. Grabaciones granuladas de la flota se extendieron por todos los canales. Cruceros alienígenas explotando bajo el fuego humano. Acorazados destrozados por proyectiles y misiles. Al público se le había dicho durante años que la humanidad era una especie débil, una raza incipiente apenas aferrada a la relevancia. Y entonces, en una sola batalla, habíamos destrozado el mito. Algunos vitorearon, las calles se llenaron de gente ondeando banderas, cantando los nombres de las naves perdidas como si fueran santos. Las madres alzaban a sus hijos, con lágrimas corriendo por sus rostros, diciendo, crecerás en una galaxia que ahora nos teme. Pero no todos celebraron. Leí los informes en los días siguientes. Senadores discutiendo en las cámaras, líderes advirtiendo que la victoria tenía un precio. Algunos decían que habíamos provocado a una bestia demasiado grande para luchar. Otros decían que no teníamos más opción que seguir adelante. Que el miedo era nuestro único escudo. Para mí, nada de eso se sentía real. Política, discursos, multitudes. No sabían a qué olía a bordo del Resolute, a qué sonaba cuando un hombre gritaba mientras el fuego consumía su piel. No conocían los rostros de la tripulación que nunca volvería a casa. No habían estado donde yo, viendo cápsulas de escape abrirse para revelar cuerpos carbonizados en lugar de supervivientes. Y sin embargo,
Entendía su hambre. La Tierra había sido menospreciada durante demasiado tiempo. Una victoria, incluso una construida sobre tanta sangre, era embriagadora. 3 días después de la batalla, los prisioneros alienígenas fueron traídos a bordo. Fueron retenidos en celdas reforzadas, sus formas escamosas y emplumadas presionadas contra el cristal mientras nos miraban con odio. Algunos escupían maldiciones en lenguas que no entendía. Otros simplemente se sentaban allí, silenciosos, rotos. Pasé junto a ellos, escuchando el eco de sus voces. Uno de ellos, un alto oficial reptiliano con ojos dorados, fijó su mirada en mí. Sus palabras fueron traducidas por el sistema, el tono goteando odio. Habéis despertado algo que no podéis controlar. La galaxia no perdonará. Os creéis guerreros, pero sois alimañas con armas demasiado ruidosas para vuestro propio bien. Encontré su mirada, el fuego en mi pecho alzándose de nuevo. Quizá, dije en voz baja, pero solo hacen falta alimañas para derribar un imperio si hay suficientes. Su labio se curvó. Se dio la vuelta. La verdad era que no creía mis propias palabras. No del todo. Tenía miedo porque en el fondo sabía que no mentía. La galaxia no perdonaría. Y el perdón no importaba de todos modos. Lo que importaba era la supervivencia. Las noches eran lo más difícil. El sueño nunca llegaba fácil. Cuando lo hacía, venía con sueños. Naves partiéndose. Rostros que conocía cayendo al vacío. El rugido de nuestros cañones sacudiendo mis huesos. A veces me despertaba con los puños tan apretados que dejaban marcas en mis palmas. Una noche, el capitán me encontró sentado solo en el comedor, mirando una taza medio vacía de café frío. Se sentó frente a mí sin preguntar. «No estás durmiendo», dijo. «No, señor». Me estudió durante un largo momento. Su rostro estaba surcado de arrugas, sus ojos inyectados en sangre. Él tampoco estaba durmiendo. «Bien», dijo finalmente. «Significa que no estás insensible. El día que dejes de sentirlo es el día que dejes de ser humano». Tragué saliva. ¿Cree que alguna vez fuimos demasiado lejos? ¿Que quizá deberíamos habernos rendido, vivido? Se inclinó hacia adelante, su voz baja, pesada. «Hijo, solo hay 2 opciones cuando la galaxia se ríe de ti. O inclinas la cabeza y sigues siendo el chiste para siempre, o te yergues y les haces saber que nunca más te arrodillarás. Elegimos la segunda. Nunca te arrepientas». Asentí, aunque el nudo en mi pecho no se aflojó. Una semana después, la galaxia respondió. Llegaron transmisiones de mundos alienígenas, de gobiernos, de alianzas. Algunas eran amenazas. Otras eran promesas. Unas pocas eran silenciosas, su significado claro en la falta de palabras. La risa se había ido, reemplazada por el miedo y la furia. Pero el miedo tiene un filo agudo. El capitán nos reunió en la cámara de mando, su voz resonando sobre el zumbido de los motores. La galaxia no permitirá esto. Vendrán. Quizá mañana, quizá en un año, pero vendrán. Hizo una pausa, su mirada recorriéndonos. Y cuando lo hagan, les recordaremos una y otra vez hasta que entiendan que la humanidad no es una presa. La humanidad contraataca. Sus palabras encendieron algo en la habitación. No alegría, no esperanza, algo más duro, algo sombrío. Y me di cuenta entonces de que ya no solo luchábamos por la supervivencia. Estábamos luchando para cambiar la forma en que la galaxia nos veía. Para grabar nuestro nombre en las estrellas, sin importar el costo. Esa noche, volví a la cubierta de observación. Los restos aún flotaban, aunque menos ahora que las naves de recuperación los recogían. Más allá del cristal, las estrellas eran frías, impávidas. Presioné mi mano contra la ventana, mi reflejo devolviéndome la mirada. Habíamos ganado. La galaxia ya no se reía. Pero no podía quitarme la sensación de que en algún lugar ahí fuera, en la oscuridad, estaba esperando su turno. Y cuando llegara, pagaríamos más que con sangre. Pagaríamos todo. La galaxia no permaneció en silencio por mucho tiempo. Apenas 2 semanas después de que los restos de nuestra primera batalla se hubieran enfriado, comenzaron los mensajes de represalia.
Algunos llegaron como amenazas, otros como condenas cuidadosamente redactadas, pero todos llevaban el mismo mensaje: los humanos deben ser castigados. Una transmisión en particular se grabó a fuego en mi memoria. Provenía del Consorcio Salfari, una coalición de 6 imperios alienígenas que una vez lucharon entre sí durante siglos hasta que acordaron que la unidad era mejor que la guerra sin fin. La imagen de su embajador llenó la pantalla principal. Alto, esquelético, con una piel traslúcida estirada sobre huesos como cristal. Su voz era aguda y cortante, cada palabra bañada en veneno. Vuestra especie, dijo, ha violado el sagrado equilibrio de las estrellas. Habéis elegido empuñar armas crudas y bárbaras contra civilizaciones que solo buscaban mostraros vuestro lugar. Y así, os habéis marcado como una plaga. La galaxia no descansará hasta que la Tierra sea despojada de su veneno. El capitán había estado allí, con los brazos cruzados, mirándolo fijamente como si estuviera en la misma habitación. Cuando la transmisión terminó, se volvió hacia nosotros y dijo solo 3 palabras. Así comienza. La Tierra reaccionó de la única manera que los humanos podían. Fracturada, conflictiva, dividida entre el orgullo y el terror. Las calles de cada ciudad importante se llenaron de protestas. Algunas personas llevaban carteles que decían, nunca más de rodillas, cantando los nombres de las naves que habían muerto en esa primera batalla como himnos sagrados. Otros llevaban carteles que decían, tráiganlos a casa, exigiendo que nos retiráramos antes de que la galaxia nos aplastara bajo su peso. Veía las transmisiones desde el comedor, con una bandeja medio vacía frente a mí. Las multitudes se enfrentaban frente al Parlamento, frente a la capital, frente a cada edificio gubernamental que importaba. Banderas ardían en una calle mientras los soldados marchaban en otra. Era un caos, pero un caos que entendía. Los humanos siempre habían sido así, divididos entre el desafío y el miedo. Sin embargo, en el Resolute, no había debate. No teníamos el lujo de la política. Cada hombre y mujer a bordo sabía lo que se avecinaba. Guerra. La primera señal llegó en forma de exploradores. Los detectamos en el borde del sistema Sol. Naves alienígenas elegantes, pequeñas pero rápidas, entrando y saliendo del alcance como tiburones probando una jaula. No dispararon. Todavía no. Solo observaban, recopilando datos, mapeando cada órbita, cada estación, cada debilidad. Cuando el capitán ordenó a nuestros cañones que los rastrearan, se escabulleron, sus motores dejando tenues cicatrices de luz en el vacío. Pero el mensaje era claro. Estaban viniendo. La tripulación se inquietó. Los simulacros de entrenamiento se alargaron. Las reservas de munición fueron llevadas al límite. Los ingenieros trabajaban día y noche remendando agujeros en el casco del Resolute, soldando nuevas placas de blindaje sobre cicatrices que ni siquiera se habían enfriado aún. Me sumergí en el trabajo, cualquier cosa para evitar que mi mente volviera a los restos, a los rostros de los que no habían sobrevivido. Realicé diagnósticos de armas hasta que mis manos sangraron por la piel agrietada. Entrené con otros soldados hasta que mis músculos gritaron. Limpié los cañones como si pudiera fregar los fantasmas fuera de ellos. Pero por la noche, cuando la nave se aquietaba y las estrellas miraban a través de la cubierta de observación, los fantasmas siempre volvían. Una tarde, me encontré mirando la negrura infinita cuando el capitán se unió a mí. No habló durante un rato. Solo se quedó allí, su reflejo duro en el cristal. Finalmente, dijo, piensas demasiado. Solté una risa amarga. Es difícil no hacerlo. Cada vez que cierro los ojos, veo al Ticonderoga partido por la mitad. Veo hombres flotando en la oscuridad. Asintió lentamente. Bien. No lo dejes ir nunca. Si dejas de verlos, dejas de luchar por ellos. Tragué saliva. ¿Y si la galaxia tiene razón? ¿Y si realmente solo somos alimañas con armas demasiado ruidosas para nuestro propio bien? Volvió su mirada hacia mí, afilada como una cuchilla. Entonces seamos el tipo de alimañas que nunca podrán aplastar. Cuando la represalia finalmente llegó, no fue en forma de batalla. No al principio. Llegó como fuego sobre la propia tierra. Una de sus flotas se deslizó más allá de nuestras defensas, una pequeña fuerza de ataque,
pero suficiente. No apuntaron a instalaciones militares. No apuntaron a flotas. Apuntaron a ciudades. Shanghái, Lagos, Buenos Aires, bombardeos orbitales. Distritos enteros convertidos en cenizas en segundos. Las cifras de víctimas eran asombrosas. Millones de muertos antes de que nuestras defensas planetarias pudieran siquiera responder. Estaba en el Resolute cuando llegaron los informes. Recuerdo el silencio en la sala de control. La forma en que cada hombre y mujer se congeló mientras las pantallas se llenaban de imágenes de ciudades en llamas. Y recuerdo el sonido que rompió ese silencio. La voz del capitán, más fría de lo que nunca la había oído. Rumbo de represalia. Los encontramos cerca de la órbita de Júpiter. Una flota de elegantes naves plateadas, lo suficientemente arrogantes como para seguir merodeando en el sistema después de su masacre. No hubo discursos esta vez. Ni amenazas, ni risas. El Resolute y el resto de nuestra maltratada flota abrieron fuego en el momento en que entraron en rango. Proyectiles, misiles, balas de cañón de riel. El vacío se iluminó con el rugido de la furia humana. Los alienígenas devolvieron el fuego, pero no se habían adaptado. Todavía no estaban listos para nuestra brutalidad. Sus rayos abrieron agujeros en 2 de nuestras naves, pero destrozamos la mitad de su línea en la primera andanada. Recuerdo el sabor a cobre en mi boca mientras gritaba soluciones de tiro a los artilleros. Mi garganta en carne viva. Recuerdo cómo me temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia. Los quería muertos. A todos y cada uno de ellos. Cuando la última nave se desintegró, su núcleo detonando en un destello de luz, no sentí satisfacción, ni triunfo, solo vacío. Porque las ciudades seguían desaparecidas, la gente seguía muerta. Nada de lo que hiciéramos podría traerlos de vuelta. En los días que siguieron, la Tierra cambió. No hubo más protestas, no más debates. Los bombardeos habían silenciado la duda. Ahora las calles se llenaban de algo más. Rabia. Hombres y mujeres hacían cola fuera de los centros de reclutamiento, con los puños apretados, los rostros decididos. Las fábricas trabajaban día y noche, produciendo armas y blindaje. La humanidad había estado fracturada antes. Ya no. Ahora estábamos unidos por el fuego. Pero la unidad no borraba el miedo. Simplemente lo enmascaraba. El capitán nos reunió en la sala de guerra una noche. El mapa holográfico de la galaxia girando ante nosotros. Marcadores rojos brillaban en cúmulos. Fortalezas enemigas, flotas conocidas, sistemas aliados que se habían vuelto contra nosotros. Esto ya no es solo una guerra, dijo, su voz baja pero cortante. Es un exterminio. No quieren la paz. No quieren un compromiso. Quieren que la humanidad sea borrada. Eso significa que luchamos hasta que un lado sea ceniza. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. No se equivoquen. Esto no será rápido. Esto no será limpio. Pero les prometo esto, cada vez que ataquen, nosotros atacaremos más fuerte. Por cada vida que le quiten a la Tierra, les quitaremos 10 veces más. Sus palabras ardieron en mí, en todos nosotros. Y en ese momento, supe la verdad. Ya no solo luchábamos por sobrevivir. Estábamos luchando para hacer sangrar a la galaxia. Esa noche, soñé de nuevo con la Tierra, con ciudades en llamas, con risas resonando a través del humo. Pero cuando desperté, mis puños estaban apretados, y me di cuenta de algo. La galaxia ya no se reía, pero la humanidad apenas estaba empezando. Siempre nos habían dicho que no estábamos listos para la guerra entre las estrellas. Los alienígenas tenían los números, la tecnología, los siglos de experiencia. Los humanos apenas habíamos salido del barro, decían. Deberíamos habernos quedado en nuestro planeta, agradecidos por las migajas de comercio que nos lanzaban. Pero cuando quemaron nuestras ciudades, algo cambió. La Tierra ya no debatía sobre la supervivencia. La Tierra preparaba su venganza. Las fábricas tronaban día y noche. Los astilleros que una vez construyeron cargueros y naves científicas ahora producían naves de guerra por docenas. Placas de acero martilladas en formas toscas.
Reactores robados de líneas civiles y metidos en los vientres de naves que no estaban destinadas a luchar. Los ingenieros improvisaban diseños más rápido de lo que nadie podía probarlos. Los alienígenas los habrían llamado toscos, primitivos, feos. Tenían razón. Nuestras naves eran feas. Pero también eran ruidosas, brutales, mortales, y llevaban la ira de miles de millones dentro de sus cascos. Cuando llegó la orden para nuestro primer ataque ofensivo, nadie dudó. No luchábamos por territorio. No luchábamos por recursos. Luchábamos para recordarle a la galaxia que la Tierra sangraba fuego. El Resolute lideró la punta de lanza en territorio alienígena. Nuestro objetivo era un depósito de suministros Tari orbitando una luna estéril, un centro que alimentaba de combustible y armas a sus flotas. Tomarlo no los detendría, pero los heriría. Más importante aún, enviaría un mensaje. El salto a su sistema fue duro. La nave gemía como si odiara cada segundo. Cuando emergimos, el depósito alienígena se cernía ante nosotros. Un enorme anillo erizado de armas. Docenas de naves de escolta se agrupaban a su alrededor como moscas en un cadáver. Recuerdo la primera vez que lo vi. Me quedé sin aliento. Era hermoso a su manera. Aleaciones relucientes, arquitectura perfectamente simétrica, como una obra de arte a la deriva en el vacío. Por un segundo, pensé en la gente a bordo, alienígenas viviendo sus vidas, soldados, ingenieros, quizá incluso familias. Luego recordé Shanghái, y la belleza se convirtió en ceniza en mi mente. Apunten a sus escoltas, ordenó el capitán. Su voz era fría, cortante. Les quitamos los dientes primero. Nuestros cañones dispararon y el vacío se iluminó con truenos. Las escoltas se movían rápido, esquivando nuestras andanadas, su fuego de plasma azotando nuestro casco. El Resolute tembló bajo el impacto, las alarmas gritando, pero nuestros cañones nunca se detuvieron. Los proyectiles atravesaron sus escudos, desgarrando sus elegantes estructuras como papel. Una por una, explotaron, sus pedazos esparciéndose como plumas ardientes. Apreté los dientes, mis manos temblando mientras introducía datos de puntería en el sistema. El sudor me picaba en los ojos, pero no parpadeé. Cada disparo importaba. Cada vez que apretaba el gatillo era un paso más cerca de hacerles pagar. El depósito abrió fuego a continuación. Rayos masivos se lanzaron, surcando el vacío. Uno impactó en el Dauntless, nuestra nave hermana. Y en un instante, la mitad de su casco desapareció. Hombres y mujeres fueron eyectados a la negrura, sus cuerpos girando silenciosamente mientras la nave se desintegraba. Mi estómago se retorció, pero no había tiempo para el luto. La voz del capitán rugió por el intercomunicador. Devuelvan el fuego. Derriben esa estación. Todos nuestros cañones giraron hacia el depósito. La primera andanada resquebrajó su blindaje. La segunda desgarró su anillo exterior. La tercera se clavó en su núcleo. La explosión fue cegadora. El depósito entero estalló en una tormenta de fuego y metal. La onda de choque sacudió nuestras naves como juguetes en un mar embravecido. Por un latido, el vacío ardió más brillante que una estrella. Cuando la luz se desvaneció, no quedaba más que escombros. Lo habíamos hecho. El primer ataque de la humanidad. Una victoria. Pero no se sentía como una victoria. Porque entre los escombros, vi cápsulas de escape. Docenas de ellas a la deriva lejos de los restos, sus luces parpadeando débilmente. Los alienígenas habían huido antes de la explosión. Supervivientes. Nuestro oficial de comunicaciones miró al capitán. Órdenes, señor. El capitán miró las cápsulas parpadeantes. Su mandíbula se movió, sus ojos duros. Durante un largo momento, nadie habló. Finalmente, dijo, recupérenlos. La tripulación dudó. Algunos parecían enfadados, otros aliviados, pero nadie discutió. Subimos las cápsulas a bordo, una por una, llenando nuestro calabozo con prisioneros alienígenas. Algunos nos maldecían, algunos lloraban, algunos simplemente se sentaban en silencio, con los ojos vacíos. Los observé a través del cristal, con los puños apretados. Una parte de mí quería verlos arder.
Una parte de mí quería verlo sufrir como nuestras ciudades habían sufrido. Pero otra parte, la más pequeña y silenciosa, sabía la verdad. Matarlos no traería a nadie de vuelta. Y sin embargo, mientras me alejaba, no podía quitarme la idea de que un día volverían a estar en una nave, apuntando un arma a la Tierra de nuevo. De vuelta en la Tierra, la noticia se extendió como la pólvora. La humanidad había atacado primero. Las calles estallaron en celebración, banderas ondeando, cánticos resonando por cada ciudad. Por primera vez en la historia, la Tierra estaba unida en orgullo. Pero el orgullo tiene filos afilados. En los pasillos del gobierno, las voces se hicieron más fuertes. Algunos querían presionar más, tomar más sistemas, quemar fortalezas alienígenas hasta que no quedara nada. Otros advertían que cada ataque traía más enemigos a la guerra, que la humanidad no podía ganar contra una galaxia unida. No me importaban sus argumentos. Todo lo que sabía era que ahora teníamos sangre en nuestras manos, y no había vuelta atrás. Las pesadillas empeoraron. Soñaba con el depósito una y otra vez. No con la explosión. No, eso fue casi satisfactorio. Soñaba con las cápsulas, las luces parpadeantes, los rostros mirándome a través del cristal. A veces eran rostros humanos. Me despertaba bañado en sudor frío, con el pecho oprimido, los puños apretados. Y cada vez, me hacía la misma pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? 2 semanas después, la respuesta comenzó a tomar forma. Los alienígenas contraatacaron más fuerte esta vez. No con exploradores, no con una incursión, con una armada. Cientos de naves erizadas de armas descendiendo sobre el mundo colonia de Nueva Madrid. Un asentamiento humano de apenas una década, con defensas débiles. Saltamos con todo lo que teníamos. La batalla fue un caos. Sus números superaban los nuestros. Sus armas cortaban nuestras líneas como cuchillos a través de la carne. El cielo sobre Nueva Madrid se convirtió en fuego. Naves ardiendo mientras caían en la atmósfera, lloviendo escombros sobre las ciudades de abajo. Luchamos como demonios. Nuestros cañones rugieron, atravesando sus escudos, destrozando sus cruceros. Pero por cada uno que matábamos, 3 más ocupaban su lugar. El Resolute tembló, placas del casco desgarrándose, alarmas gritando en mis oídos. Grité soluciones de tiro hasta que mi voz se rompió. Mi garganta en carne viva por el humo y la rabia a mi alrededor. Hombres y mujeres murieron, consolas explotando, metralla atravesando la carne. Fue una masacre en ambos lados. Pero los humanos no se rompieron. Aguantamos. Para cuando la batalla terminó, la armada se había ido, ya sea destruida o en retirada. Pero también la mitad de nuestra flota. El vacío se llenó de restos de nuevo. Otro cementerio de acero y hueso. Nueva Madrid seguía en pie, pero apenas. Las ciudades ardían. Millones estaban muertos. Mientras estaba en la cubierta de observación, mirando las llamas que se elevaban desde la colonia de abajo, me sentí vacío. Habíamos sobrevivido de nuevo. Pero el costo era infinito. Y por primera vez, me pregunté si la supervivencia valía el precio que estábamos pagando. De vuelta en la Tierra, los políticos lo llamaron otra victoria. Transmitieron discursos sobre el coraje, sobre el sacrificio, sobre la humanidad demostrando su lugar en las estrellas. Pero en el Resolute, sabíamos la verdad. No era victoria. Era supervivencia. Y la supervivencia en esta guerra significaba convertirnos en algo más oscuro cada día. Esa noche, el capitán nos reunió. Su rostro estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre, pero su voz era firme. «Quieren borrarnos», dijo. «Cada batalla, cada ataque, cada atrocidad, no intentan derrotarnos. Intentan hacer que nos rindamos, quebrarnos, hacernos inclinar». Hizo una pausa, su mirada ardiendo en nosotros. «No nos inclinaremos. No nos rendiremos. Quemaremos sus mundos antes de dejar que quemen los nuestros. Si la galaxia quiere monstruos, entonces les daremos monstruos». La tripulación rugió, los puños golpeando el acero. Yo también rugí, aunque en el fondo, una parte de mí susurraba la pregunta que no quería enfrentar.
¿Qué pasa cuando nos convertimos en los mismos monstruos que odiamos? Ya no librábamos batallas. Librábamos una guerra de supervivencia. Y la supervivencia significaba atacar primero. Atacar con fuerza y nunca detenerse. Los mapas en la sala de guerra del Resolute se iluminaron con nuevos objetivos. Depósitos de combustible, centros de comunicación, incluso mundos agrícolas. No instalaciones militares, infraestructura civil. El tipo de objetivos que los alienígenas habían elegido cuando quemaron Shanghái y Lagos. Ojo por ojo. Al principio, las órdenes me inquietaron. Habíamos sido soldados, guerreros. Pero ahora, nos estábamos convirtiendo en otra cosa. Incursores, verdugos. No solo matábamos flotas. Estábamos matando de hambre a su gente, ahogando sus líneas de suministro, quemando sus hogares. El capitán lo justificó simplemente. Si no quebramos su voluntad, ellos quebrarán la nuestra. Y así nos adentramos más en su territorio. Una lanza de acero humano abriéndose paso entre las estrellas. Nuestro primer ataque fue contra un planeta agrícola Astari llamado Basque. No era un paraíso exuberante. Nada como la Tierra. Solo campos interminables de cultivos fúngicos que alimentaban a miles de millones en todo su imperio. Sus defensas eran ligeras. No esperaban que llegáramos. Cuando nuestra flota llegó, el pánico se extendió por los canales de comunicación. Los transportes civiles huyeron, dispersándose en el vacío mientras sus cañones orbitales escupían débiles ráfagas de plasma que apenas arañaban nuestros escudos. Las órdenes del capitán fueron despiadadas. «Quémenlo todo». Nuestros cañones rugieron. Me paré en mi consola, mis manos moviéndose casi mecánicamente mientras fijaba objetivos y alimentaba coordenadas. Los primeros proyectiles se estrellaron contra sus estaciones orbitales, destrozándolas. La segunda andanada cayó sobre la superficie. Las ciudades ardieron, los cultivos ardieron. El cielo mismo parecía arder. Vi las llamas extenderse por el planeta de abajo. Campos enteros estallando en explosiones, columnas de humo negro elevándose hacia la atmósfera. Su comida había desaparecido. Su gente moriría de hambre. Y me sentí enfermo porque no se sentía como una guerra. Se sentía como un asesinato. Cuando los disparos cesaron, el silencio llenó el Resolute. Nadie vitoreó. Nadie habló. Simplemente nos sentamos allí viendo arder a Basque. Finalmente, el capitán rompió el silencio. Su voz era baja, pesada. Este es el precio que querían cuando vinieron por la tierra. No lo olviden. Apreté los puños, pero la náusea en mi estómago no se desvaneció. Más tarde pasé por el calabozo donde los prisioneros alienígenas de nuestras incursiones anteriores estaban sentados detrás de un cristal reforzado. Uno de ellos, el oficial reptiliano de ojos dorados, me miró de nuevo. «Ahora lo entiendes», dijo, su voz filtrada por el traductor. «Ahora se ven a sí mismos. No son diferentes a nosotros. Peor aún, nosotros hacemos la guerra por poder. Ustedes la hacen por rabia». Quería golpear el cristal. Quería gritarle, pero no pude porque una parte de mí sabía que tenía razón. La campaña continuó. Mundo tras mundo, estación tras estación. Algunos los tomamos y los despojamos. Otros los quemamos por completo. La galaxia había comenzado esta guerra riéndose de nosotros. Ahora no se reían. Ahora tenían miedo. Pero el miedo los desesperaba. Los Altari, los Karim, los Ultari, todas las especies que una vez lucharon entre sí ahora estaban unidas. Sus flotas se hicieron más grandes, sus armas más mortíferas. Cada vez que atacábamos, ellos contraatacaban más fuerte. Cada victoria nuestra tenía un costo. Más naves perdidas, más nombres leídos en voz alta en los salones conmemorativos, y cada vez la línea entre soldado y verdugo se desdibujaba un poco más. Una noche, después de una incursión particularmente brutal, no pude dormir. Vagué por los pasillos del Resolute, el zumbido de los motores mi única compañía. Finalmente, terminé en la bahía del hangar donde se descargaban los restos de las naves enemigas para su recuperación. Me congelé. Entre los restos había un juguete de niño. Debía provenir de uno de los transportes que habíamos destruido.
Una pequeña figura tallada, de forma humanoide, pero claramente alienígena, desgastada por manos pequeñas. La recogí, mirándola, con la garganta apretada. Una voz vino de detrás de mí. El capitán. No te pierdas en eso, dijo en voz baja. Ese camino lleva a la vacilación, y la vacilación nos matará a todos. Me volví, sosteniendo el juguete. Esto pertenecía a un niño. No se inmutó. Sí. Y ese niño habría crecido para pilotar una nave que mataría a las nuestras. Quería discutir. Quería gritar. Pero no pude porque en el fondo no sabía si estaba equivocado. Así que dejé el juguete y me fui. El peso de él todavía pesado en mi mano incluso después de soltarlo. La siguiente batalla demostró su punto. Interceptamos un convoy de transportes de tropas que se dirigía hacia el espacio humano. Estaban escoltados por cruceros, elegantes y erizados de armas. La lucha fue brutal. Sus rayos abrieron agujeros en nuestras naves, el fuego se extendió por nuestras cubiertas. Vi 3 de nuestros destructores estallar en llamas antes de que rompiéramos su formación. Cuando cayó la última escolta, sus transportes intentaron huir. El capitán no dudó. Húndanlos. Nuestros cañones se volvieron hacia los transportes que huían. Estallaron en llamas. Uno por uno, casi podía oír los gritos a través del vacío mientras miles de soldados alienígenas morían. Cuando terminó, me di cuenta de algo. Ya no me sentía enfermo. No sentía nada en absoluto. Esa noche, sentado solo en el comedor, finalmente lo entendí. La galaxia había querido quebrarnos, hacernos inclinar. Pero en cambio, habían creado algo peor. Habían creado monstruos. No porque quisiéramos serlo, no porque lo disfrutáramos, sino porque la supervivencia lo exigía. Y mientras miraba mi taza de café frío, el pensamiento me heló hasta los huesos. Quizá los alienígenas no eran los únicos que deberían tener miedo ahora. El capitán lo confirmó en la sala de guerra al día siguiente. Les hemos mostrado nuestras armas, dijo, su voz fría, sus ojos más duros que nunca. Ahora les mostramos nuestra resolución. No paramos. No dudamos. Les hacemos entender que la humanidad no se inclina. Ni hoy, ni nunca. Y la tripulación rugió su aprobación. Yo también rugí. Pero en el fondo, una pequeña y silenciosa voz susurraba la pregunta que ya no me atrevía a hacer en voz alta. ¿Y si ganamos? ¿Y si los quemamos a todos? ¿Qué quedará de nosotros entonces? Vinieron como la tormenta de la que advertían las viejas historias. Lentos al principio, luego todo de golpe. Cuando la armada apareció en el borde de los sistemas mapeados, fue una visión escalofriante. Cientos, quizá miles de cascos, de formas y tamaños entrelazados. Una sola cosa oscura moviéndose a través del campo estelar. Ni una sola risa, ni siquiera un susurro. Solo intención. Estábamos listos, o tan listos como cualquier cosa humana podría estarlo. La flota se dispuso como un muro, maltratada, pero resuelta. El Resolute ocupó su lugar cerca del centro porque al capitán le gustaba estar donde el ruido era más fuerte. A mi alrededor, el puente zumbaba con una energía tensa y nerviosa. Los dedos volaban sobre las consolas. Las voces eran cortantes, eficientes. El miedo vivía debajo de todo, pero se había afilado hasta convertirse en algo cercano al enfoque. Llamaron a esta batalla la convergencia. Si hubiera sabido entonces a qué sabría ese nombre, lo habría escupido. La alianza alienígena, Salfari, Carín, Ultari, el consorcio, había hecho lo que la galaxia hace mejor: unirse cuando temía la extinción. Sus tácticas eran clínicas. Habían pasado semanas estudiándonos, aprendiendo nuestros ritmos, encontrando las costuras. Esta vez no venían solo a quemar una ciudad o destripar un depósito. Vinieron a quebrarnos por completo. Al principio, sus formaciones se movían como un solo organismo. Tormentas de fuego coordinadas, andanadas sincronizadas, drones que pululaban como langostas para devorar redes y electrónica. Era un movimiento hermoso hecho para matar. Recuerdo ver su nave insignia, una imposible celosía de aleaciones que brillaba como aceite sobre el agua, deslizarse a su posición y pensar brevemente en dioses.
Ese pensamiento murió rápido. Los dioses sangran. Los dioses pueden ser cortados. El primer contacto dejó sin aliento a cada hombre en la sala. Su salva inicial golpeó las líneas exteriores con una furia que hizo cantar las placas del casco. Nuestras escoltas más pequeñas se doblaron como papel. Explosiones iluminaron el vacío en colores para los que ninguno de nosotros tenía palabras. Luego respondieron nuestros cañones, un coro berserker negro de metal y llama. Hubo momentos en esa batalla que llevaré a mi tumba. Una andanada que partió un crucero alienígena por la mitad y convirtió su proa en un cometa de fuego. Una bala de cañón de riel que atravesó 3 cascos a la vez como un cuchillo caliente a través de un río helado. El Resolute se estremeció hasta que me dolió la espalda. El metal cantaba bajo los golpes. Cada vez que nuestros cañones hablaban, una parte de mí se iluminaba. La antigua emoción animal de la supervivencia rugiendo. Pero recibimos golpes que no podíamos permitirnos. Motores perdidos, reactores sangrando, puentes sellados, hombres con los que había comido, reído, fumado, desaparecidos en un destello de metralla y gritos. Lo que pasa con las grandes batallas es lo pequeño que te sientes. Gritas en la guarida, pero la única voz que importa es la que hace la siguiente llamada. A mitad de la convergencia, la alianza desató algo diferente. Un arma que solo había visto en archivos esquemáticos en noches de entrenamiento, proyectores de pozos de gravedad. Pintaron el espacio entre las naves como si vertieran melaza en el vacío. Los proyectiles se ralentizaron. Los misiles se detuvieron. Las naves más pequeñas fueron arrastradas como hojas hacia un desagüe. Convirtió las maniobras en una pesadilla. Una línea de nuestros destructores fue atrapada y cayó como muñecos de trapo. Sus reactores entraron en estado crítico bajo la presión. Se convirtieron en destellos, cada uno un pequeño sol. Las órdenes del capitán eran de hierro. Mantengan la línea. Mantengan la presión sobre la nave insignia. Quería esa cosa de celosía muerta porque creía, con razón, que la coordinación de la flota dependía de ella. Si cortábamos la cabeza, el cuerpo se agitaría. Así que concentramos todo lo que teníamos en ella. Cañones, torpedos, drones kamikaze, cualquier cosa que pudiera atravesar los pozos. Perdimos naves intentándolo. Perdimos hombres intentándolo. Perdimos pedazos de nosotros mismos. Pero hubo un momento, Dios me ayude, en que la celosía de la nave insignia se resquebrajó. No murió en silencio. Gritó cenizas y aleaciones fundidas a través de 100 kilómetros de espacio. El sonido en el puente fue un lamento animal húmedo de dolor, triunfo y asco. Lo habíamos hecho. Por un latido, pareció que el mundo podría dar la vuelta y podríamos volver a dormir. Luego las otras flotas surgieron. Sin la coordinación de la nave insignia, sus formaciones se dispersaron y reformaron con una brutal improvisación. Lucharon como animales acorralados, desesperados, furiosos, letales. La convergencia se volvió cercana y salvaje. Drones de abordaje correteaban como insectos. Vainas cargadas de explosivos se estrellaron contra nuestros cascos. En un momento, un esquife alienígena se estrelló contra nuestro costado y arrancó un ala de mantenimiento. Los hombres fueron arrancados de los mamparos, gritando. No había gracia en nada de ello. Solo el crudo negocio de matar y no ser matado. El Resolute recibió un impacto en sus reactores de vapor. Las luces se pusieron rojas y tenues por un tiempo. La energía de emergencia se activó mientras los ventiladores zumbaban y las alarmas se convertían en un coro enloquecido. Chispas caían como lluvia del techo. Trabajé en la alimentación de artillería hasta que se me acalambraron los dedos. A mi lado, un joven técnico, no mayor de 20 años, fue golpeado por un trozo de metralla. Recuerdo el pisotón de mis botas a su lado, el sabor a cobre en mi boca cuando presioné una mano sobre la herida. Me miró y rió una vez, un pequeño sonido ahogado y ridículo, y murió como si estuviera avergonzado. Aguantamos. Aguantamos porque eso es lo que sabíamos hacer. Aguantamos porque si no lo hacíamos, la tierra sería un recuerdo. Aguantamos porque hombres y mujeres habían ocupado nuestros lugares y no habían vuelto. Al final del primer día, ningún bando tenía una clara dominación.
El vacío era más esqueleto que campo de batalla. Dejábamos un rastro de restos como una estela, y ellos también. Ambas flotas estaban hambrientas y cansadas, y durante una sombría semana, bailamos el mismo tango brutal. Ataques, reparaciones, emboscadas, duelos de artillería. La convergencia se extendió de una sola batalla a una campaña de desgaste. Alrededor del tercer día, la alianza alienígena comenzó a usar algo más. Propaganda, transmisiones holográficas, mensajes dirigidos a nuestros civiles, a nuestras familias. Mostraban videos de nuestras ciudades ardiendo, metraje editado, imágenes crudas diseñadas para convertir los corazones en armas. Afirmaban que los humanos eran monstruos, los agresores que habían atacado primero. A bordo, algunos de esos mensajes atravesaron las comunicaciones de la nave como ácido. Las familias en sus camarotes sintonizaban para ver y luego se apartaban, con los rostros vacíos. No teníamos una máquina mediática unificada. No realmente. En la Tierra, las transmisiones se dispararon. La gente miraba, y algunos se volvieron con ira hacia nosotros. La guerra se había convertido en un espejo, y el reflejo era feo. Hubo disturbios en ciudades donde manifestantes a favor de la guerra se enfrentaron con aquellos que querían que la lucha terminara. Los mensajes de la Armada no eran sutiles. Querían que dudáramos de nosotros mismos, que fracturáramos nuestra resolución. Funcionó en pequeñas dosis. Hubo susurros, casi motines silenciosos, sobre el costo. Los capitanes de flota discutían con los políticos que querían ataques contra objetivos civiles para darles una lección. El capitán y yo también discutimos, aunque su acero nunca se dobló. ¿Crees que no volverán a usar sus armas en nuestras ciudades?, preguntó una vez. No entiendes lo que están dispuestos a hacer. No tenía una respuesta clara. Mi mandíbula se tensó y me guardé mis preguntas. Empezamos a hacer cosas que una vez habrían hecho que los veteranos giraran la cabeza. Bloqueos que estrangulaban sistemas enteros, incursiones en cadenas de suministro que dejaban a los planetas pudrirse. Racionalizamos. Dijimos que el fin justificaba los medios. Dijimos que no había otra manera. La tripulación vitoreaba los éxitos tácticos, pero se tragaba su victoria con ojos vacíos. Estábamos ganando batallas. Estábamos perdiendo algo más. Hilos de nosotros mismos que eran delgados y se deshilachaban. Y sin embargo, cuando la Alianza trajo la furia a Nueva Alejandría, una colonia humana a 30 años luz de sol, el rostro de toda la flota se endureció. La colonia era una joya. Agujas urbanas, plazas, una civilización que habíamos sembrado para expandir la huella de la humanidad. La Alianza quería aplastarla como venganza. No podíamos permitirlo. No si todavía éramos algo parecido a lo que solíamos ser. La batalla por Nueva Alejandría se convirtió en un hito. No fue el enfrentamiento más grande en números brutos, pero fue el que cambió a los hombres. Las acciones de abordaje se convirtieron en combates casa por casa dentro de los hábitats orbitales. Luchamos a través de luces y jardines e instalaciones de arte. Cada paso nos quitaba algo. Recuerdo despejar un conducto de mantenimiento donde una docena de colonos se acurrucaban, con los ojos muy abiertos, los rostros húmedos de mareo espacial y miedo. Los sacamos y les dimos mantas. Hablaban de sus hijos con una especie de pequeña esperanza ronca que hizo que todos en la tripulación se miraran sus propias manos. Al final, salvamos Nueva Alejandría, pero el costo fue obsceno. La Alianza había lanzado todo contra ella, y casi nos habíamos quebrado. Las naves se habían ido. Los hábitats estaban llenos de cicatrices. Durante meses después, los supervivientes, soldados y colonos, caminaban en una especie de silencio aturdido, algo comunal que los médicos intentaban tratar con asesoramiento racionado y raciones extra de licor. Ese fue el comienzo del cambio que podías ver sin mirar demasiado. La forma en que los hombres agarraban sus cuchillos. La forma en que una risa se cortaba de golpe al recordar a un amigo caído. La forma en que algunos de los oficiales superiores comenzaron a moverse con una calma depredadora. Planeando no solo cómo luchar, sino cómo ganar de una manera que terminara la guerra en nuestros términos. Lo que eso significaba exactamente, nadie quería decirlo.
Lo vi en los ojos del capitán la noche después de Nueva Alejandría. Se sentó en la pequeña oficina de mando con las luces bajas, las manos entrelazadas, y parecía más viejo que cualquiera de nosotros. Esto es una guerra de puro desgaste ahora, dijo a nadie en particular. Ellos sangrarán, y nosotros sangraremos. Golpeamos sus líneas de suministro, golpeamos sus granjas, golpeamos sus centros de producción. Matar de hambre a la bestia, agotar la voluntad. Así es como termina esto. Habló como si estuviera dictando una verdad inevitable, como si la moral fuera un lujo que ya no podíamos permitirnos. Por primera vez, sentí una fría distancia de él, como una grieta en un camino familiar. La flota comenzó a implementar estrategias que empujaban los límites de lo que nos habían enseñado a aceptar como soldados. Tácticas de asedio, bloqueos que duraban meses, ataques deliberados que no perdonaban la infraestructura civil. Discutíamos sobre ética en rincones susurrantes de la nave. Perdimos esas discusiones más a menudo de lo que las ganamos. La guerra tenía dientes ahora, y los dientes muerden en ambos sentidos. A nivel personal, cambié de maneras diminutas que suman personas completamente nuevas. Ya no me estremecía al ver sangre. Podía ver una transmisión de una nave desintegrándose y concentrarme en las coordenadas. Me encontré disfrutando de la poesía eficiente de un ataque bien planeado, y por la noche me despertaba con un sabor a culpa y una flor de satisfacción que no podía reconciliar. Era como amar una llama cuando sabías que podía quemar tu casa. Una mañana, después de una incursión que redujo un pequeño mundo agrícola a polvo, caminé por la cubierta y vi una fila de uniformes colgados por los perdidos. Nombres grabados en placas de metal, hombres que conocía desde el campamento de entrenamiento, nombres que había visto en mensajes de casa. Pasé los dedos por las placas y sentí como si estuviera raspando el interior de mi cráneo. Por un momento, de pie allí con los motores de la nave zumbando, no podía decir si lo que estaba haciendo protegería a algo que valiera la pena salvar. Sobrevivimos a la convergencia, apenas. La alianza estaba herida, pero no rota. La risa de la galaxia estaba muerta. Sí, pero la risa no mataba nada. El miedo nunca te construirá un hogar. La envidia y el odio nunca plantarán un jardín. Y sin embargo, aquí estábamos, ganadores y destructores a la vez. Sentí la forma de la cosa final formándose, en lo que nos estábamos convirtiendo por todo lo que habíamos hecho. Ese pensamiento se instaló como un escalofrío. Si la victoria realmente llegaba al costo de los últimos restos de nuestra humanidad, ¿de qué servía? La guerra continuó. Los motores siguieron zumbando. Los cañones siguieron gimiendo. Éramos buenos en esto ahora, competentes y eficientes en la destrucción. Pero los rostros en los memoriales seguían creciendo. Y cada nuevo nombre sellaba algo en mí. Por la noche, me paraba en el cristal de observación y miraba las estrellas. Eran las mismas que antes, frías, indiferentes. Pero ahora brillaban sobre un campo de batalla. La galaxia había dejado de reírse. Había aprendido a temernos. Y nosotros habíamos aprendido a responder al miedo con acero. Lo que me atormentaba no era si ganaríamos. Era lo que quedaría para sostener después de que el humo se disipara. La galaxia dejó de reírse hace años. Para cuando llegamos al final, no había ningún sonido en absoluto, solo silencio y el constante zumbido de las máquinas de guerra. El Resolute era una sombra de sí misma. Había sido remendada tantas veces que era más cicatriz que acero, su casco ennegrecido y surcado por batallas interminables. Su tripulación era más pequeña ahora también. La muerte y los reemplazos habían pasado por las filas hasta que apenas reconocía los rostros a mi alrededor. Y sin embargo, seguía viva, seguía luchando. Habíamos llegado a la etapa final de la guerra. La alianza alienígena estaba acorralada. Décadas de bloqueos y ataques habían destrozado sus líneas de suministro. Sus flotas eran restos dispersos, sus colonias muriendo de hambre. Y sin embargo, en su desesperación, habían reunido todo lo que les quedaba en una armada. Un último intento de aplastar a la humanidad antes de que los aplastáramos. La batalla tendría lugar sobre el mundo de Galt, el último bastión del consorcio. Un mundo fortaleza erizado de defensas, rodeado de flotas. Era un lugar que pensaban que no podía caer.
El capitán nos reunió en la sala de guerra antes del salto. El mapa de Galt flotaba en el aire, sus anillos y flotas brillando en rojo. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos por años de guerra, pero su voz era de hierro. «Esto es todo», dijo simplemente. «La última tirada de dados. Si los quebramos aquí, la galaxia nunca más se alzará contra nosotros. Si caemos, la Tierra arderá. No hay retirada, ni rendición, solo victoria o extinción». Nadie habló. No había nada que decir. Saltamos. La vista de Galt me robó el aliento. El planeta era enorme, envuelto en una celosía de fortalezas orbitales, cada una erizada de cañones del tamaño de ciudades. Flotas llenaban el vacío. Cientos de naves, sus motores ardiendo como estrellas, sus armas apuntándonos. Y entonces, en medio de esa tormenta de fuego, el Resolute apareció en el espacio real, liderando la flota humana. Nuestras naves no eran muchas, no en comparación con las suyas, pero eran feas, brutales, monstruos remendados, y cada una llevaba la furia de una especie que se negaba a morir. La batalla comenzó en el instante en que llegamos. Su primera andanada nos golpeó como un maremoto. Rayos de plasma y proyectores de gravedad azotaron el vacío, destrozando nuestras escoltas más pequeñas. Las naves florecieron en bolas de fuego, restos cayendo en la negrura. Pero devolvimos el fuego. Nuestros cañones rugieron. Nuestros misiles gritaron. El vacío se llenó de truenos. Sus elegantes naves se hicieron añicos bajo la implacable lluvia de metal. Las fortalezas orbitales se iluminaron mientras nuestras salvas las desgarraban. Sus anillos se resquebrajaban y ardían. No era solo una batalla. Era aniquilación. Recuerdo agarrar mi consola con tanta fuerza que mis nudillos se partieron, mi garganta en carne viva mientras gritaba, «Soluciones de tiro». A mi alrededor, el puente era un caos. Humo, alarmas, hombres gritando en las comunicaciones. El Resolute tembló tan violentamente que pensé que se haría pedazos. Y aún así, disparamos. Cada disparo era rabia. Cada impacto era venganza. Cada explosión era la galaxia aprendiendo una vez más que la humanidad no se inclinaba. Las horas se fundieron unas con otras. El vacío se llenó de restos. Humanos, alienígenas. No importaba. El campo de batalla se convirtió en un cementerio. Vi al Ironclad, uno de nuestros cruceros más pesados, embestir de frente a un acorazado enemigo, su reactor entrando en estado crítico en un destello que cegó a la mitad de la flota. Vi naves alienígenas dispersarse, sus formaciones rompiéndose, su disciplina destrozándose bajo la tormenta. Pero pagamos por cada centímetro. El Resolute recibió impacto tras impacto. Las placas del casco se abrieron. Los incendios arrasaron los pasillos. Los hombres gritaban mientras la nave sangraba. En un momento, una consola a mi lado explotó, lanzando a un técnico al otro lado del puente. Lo agarré, pero su pecho había desaparecido. Ya estaba muerto. El capitán nunca vaciló. Su voz cortaba el caos como una cuchilla. «Sigan disparando. Rómpanlos. Rómpanlos a todos». Y lo hicimos. Una por una, sus flotas se quebraron. Una por una, sus fortalezas cayeron. El planeta de abajo comenzó a arder. Su superficie iluminada por el fuego de los bombardeos orbitales. La última resistencia de la galaxia se estaba derrumbando. Pero la victoria nunca llega sin un precio. En las horas finales de la batalla, el Resolute recibió un impacto directo en sus reactores. La explosión atravesó las cubiertas inferiores, abriendo la mitad de la nave. Docenas murieron en segundos. Nos tambaleamos. Los sistemas fallaron. El puente se oscureció. Por un momento, pensé que todo había terminado. Luego las luces de emergencia destellaron, y la voz del capitán se alzó de nuevo, ronca, pero inquebrantable. «Esta nave no muere hasta que la galaxia lo haga. Pónganme esos cañones en línea de nuevo». Lo hicimos. Con la mitad de nuestros sistemas caídos, con incendios arrasando los pasillos, el Resolute avanzó cojeando, sus cañones aún disparando. Y en esos momentos finales, mientras la última fortaleza alienígena se resquebrajaba, me di cuenta de algo.
Ya no luchábamos solo por la Tierra. Ni siquiera luchábamos por la supervivencia. Luchábamos porque no sabíamos cómo parar. Cuando la batalla terminó, Gal tardía. La alianza alienígena había desaparecido. Sus flotas destruidas. Sus mundos indefensos. La humanidad se encontraba sola en el vacío, ensangrentada pero inquebrantable. La galaxia era nuestra. Pero no sentí ningún triunfo. Estaba en la cubierta de observación, mirando los restos a la deriva por el espacio. Los cadáveres, los cascos destrozados, el planeta ardiendo abajo. Habíamos ganado. Pero, ¿en qué nos habíamos convertido? Recordé las palabras del prisionero alienígena de hacía años. Hacéis la guerra por rabia. Había tenido razón. Habíamos sobrevivido. Nos habíamos demostrado a nosotros mismos. Pero lo habíamos hecho convirtiéndonos en los mismos monstruos que una vez despreciamos. La galaxia nunca volvería a reírse de nosotros. Pero tampoco nos perdonaría nunca. Y quizá, solo quizá, nosotros nunca nos perdonaríamos a nosotros mismos. El capitán me encontró allí, su uniforme chamuscado, su rostro pálido. Se paró a mi lado en silencio durante un largo rato. Finalmente, dijo, se acabó. Negué con la cabeza. No, señor. Nunca se acaba. No ahora. Hemos quemado demasiado. La galaxia nunca olvidará esto, y nosotros tampoco. No discutió. Solo se quedó allí, con la mirada fija en el mundo ardiente de abajo. Y en ese silencio, entendí la verdad. La humanidad había ganado. Pero al ganar, habíamos perdido algo que nunca podríamos recuperar. Le habíamos mostrado a la galaxia nuestras armas, y ahora, para siempre, recordarían a los monstruos que las dispararon. Esa fue la última batalla del Resolute. Cojeamos a casa, llenos de cicatrices y rotos, llevando los fantasmas de todos los que habíamos perdido. La Tierra nos recibió como héroes. Se erigieron estatuas. Se cantaron canciones. Pero por la noche, cuando cerraba los ojos, no veía desfiles ni banderas. Veía fuego. Veía restos. Veía los rostros de los muertos. Y me preguntaba si al final la galaxia había tenido razón al reírse de nosotros, porque les habíamos demostrado que estaban equivocados. Y al demostrarles que estaban equivocados, habíamos demostrado algo mucho peor.